Vámonos en la línea con, ahora sí, Rubén Vargas, expresidente ejecutivo de Vida, exministro del Interior. Rubén Vargas, muy buenos días, gracias por atendernos. Cristian, buenos días, un placer estar contigo. Rubén, a ver, ¿qué te parece la presencia de Sebastián Barrezuela respecto de lo que ha dicho ayer? Antes de ir a Devida, veía unas declaraciones tuyas en otro medio de comunicación respecto de que hay un claro conflicto de intereses. ¿Cuál sería este desde tu punto de vista? Bueno, primero, Cristian, yo no tengo absolutamente ningún tema personal o algo por el estilo con el actual ministro del Interior, a quien recién lo estoy conociendo. Sin embargo, a partir de la información pública que se ha estado difundiendo respecto a su papel como abogado, con algunas personas que ahora mismo están siendo investigadas por su presunta participación en delitos graves, como crimen organizado, lavado de activos, etcétera, creo que ese es un primer elemento que se tiene que considerar, porque hay una posición bastante comprometida, una posición bastante sensible del ministro del Interior, que accede a información precisamente de este tipo de casos importantes. Eso es número uno. Número dos, entiendo también que el actual ministro del Interior es parte de un grupo de personas que están siendo investigados por el llamado caso Tumán en el norte del Perú por un delito dentro del capítulo de delitos de corrupción. Y el Ministerio Público, la fiscal que está viendo este caso, ha solicitado a la policía especializada, es decir, a la policía anticorrupción, para que realicen las investigaciones correspondientes a la naturaleza de esos delitos denunciados. Yo me pregunto, ¿crees que la policía va a realizar una investigación de una denuncia penal cuando el principal imputado es el actual ministro del Interior? ¿Crees que la Policía Nacional, especialmente la policía especializada, que está investigando bajo la hipótesis del Ministerio Público de que estamos frente a organizaciones criminales que vinculan lamentablemente al partido de gobierno, la actuación de la policía va a ser en el marco de las garantías y de la independencia que son absolutamente necesarias, siendo el ministro del Interior, o habiendo sido el ministro del Interior, abogado de varios de esos imputados? Creo que allí hay un problema y un conflicto de intereses que es innegable. Correcto. ¿Qué tal el otro punto, Rubén? Ahora, digamos, ¿no? Sus viajes, su vinculación con Bermejo, su vinculación con asociaciones cocaleras y sobre todo con lo dicho ayer, ¿no? Digamos, no, sin un plan, más allá de una palabra frase que vamos a luchar contra el narcotráfico, pero por ejemplo, la coca es un problema social, la hoja de coca no es droga, o sea, naderías, y cuando le hacían las preguntas, bueno, las pocas preguntas directas que le hicieron, ¿no? Se iba por la tangente, bueno, erradicación del Braime, no quiso responder, habló de Aguaitía, pues no habló finalmente de cosas concretas. ¿Preocupa este ministro del Interior y finalmente la lucha contra el narcotráfico? Definitivamente a mí me preocupa y creo que esto debiera ser una preocupación no solamente de la sociedad civil, sino especialmente de la clase política y del Congreso de la República, porque estamos frente a un problema que se ha convertido, que es la principal amenaza a la democracia por el enorme poder corruptor que tiene el narcotráfico. Cuando hablamos de narcotráfico, de tráfico ilícito de drogas, no estamos hablando solamente de los daños que genera a la salud pública o a los daños ambientales en el proceso de elaboración de las drogas o en el proceso de cultivo de la coca ilegal. No, estamos hablando de ese enorme poder corruptor que tiene el narcotráfico, como lo hemos vivido en la década de los 80 y de los 90. Estamos lamentablemente acercándonos a ese escenario y déjame explicarte por qué. Número uno. ¿Por qué? Si desde el gobierno no se tiene claridad para enfrentar al narcotráfico y a los activos ilícitos, y más bien al contrario, se está promoviendo el cultivo de la hoja de coca de manera irresponsable, sabiendo que el mercado tradicional legal es absolutamente limitado, sabiendo que el 90% de la hoja de coca en el Perú está articulado al narcotráfico. Sabemos que desde un sector del partido de gobierno
se está promoviendo un proyecto de ley que promete al agricultor cocalero de legalizar toda la hoja de coca que actualmente existe. Esos mensajes no van en la línea directa de promover más cultivos hoja de coca. Por supuesto que ese es el mensaje que queda en el campo. El agricultor es absolutamente pragmático. Sí, de las actuales autoridades del gobierno, lo que va a recibir como mensaje es: no te preocupes si tú tienes hoja de coca, o te lo compramos, pero no te lo vamos a erradicar. Entonces, obviamente que ese campesino se va a ver rápidamente involucrado y tentado en entrar a uno de los eslabones de esta larga cadena del suministro de narcotráfico. Y eso está partiendo desde, por ejemplo, el ministro del Interior. Eso es absolutamente contraproducente y va en línea directa, contraria a los objetivos que están señalados en la política nacional contra las drogas, que fue aprobado recientemente, inclusive por el Acuerdo Nacional. Uno de los componentes de esa política nacional contra las drogas es el control de los cultivos ilícitos. Y la meta que se ha fijado en esa política es de erradicar anualmente 25,000 hectáreas. Lamentablemente el año 2000, por razones de la pandemia, se ha erradicado solamente 600 hectáreas de las 25,000. Este año, que ya no hay argumento válido para no erradicar, solamente se han erradicado hasta este momento un poquito más de 1,000 hectáreas, de las 25,000. Y en vez de acelerar el paso para controlar los cultivos, si pudo erradicar el año pasado, ahora estamos dando mensajes más bien en contra de la erradicación, o dando órdenes para la no erradicación, o excluyendo al BRAE, que es la principal zona productora de drogas cocaínicas del país, para que no se erradique la hoja de coca. Esa es la situación. Rubén, entonces, más allá de ese mensaje, porque ese mensaje que es impulsar el cultivo de hoja de coca viene también con esta falacia de hablar de una posible industrialización de la hoja de coca, y se da el ejemplo de Bolivia. Cuéntale por favor a los oyentes qué ha pasado con Bolivia, en qué se ha convertido con esta política, falsa, hipócrita, de decir que la gran industrialización de la hoja de coca. ¿En qué se ha convertido Bolivia para el narcotráfico hoy por hoy, Rubén? A ver, sí, es un buen tema, porque se está utilizando con demasiada ligereza la propuesta o la promesa de la industrialización de la hoja de coca en reemplazo de la erradicación. Es decir, lo que se le está diciendo es: no te vamos a erradicar, al contrario, te vamos a comprar la hoja de coca que tienes porque queremos industrializarla. Eso que puede salir, eso que puede ser, digamos, para personas que no conocen este problema viable, hay que señalarlo con absoluta claridad, que eso es una falacia que en Bolivia, a pesar de que el mercado de consumo de la hoja de coca tradicional es 3 veces más que en el Perú, en Bolivia, durante el gobierno del señor Evo Morales, se instalaron 2 plantas procesadoras con una inversión de cerca de $6 millones. ¿Qué es lo que tenemos ahora como resultado de las actividades de esas 2 plantas procesadoras de hoja de coca? De donde se saca caramelos, jabones y una serie de derivados. Esas 2 plantas a la fecha han quebrado. No existen más, porque los bolivianos prefirieron consumir la harina no de coca, sino de trigo, de maíz, de cualquier otro producto que estaba en el mercado, pero no la harina de hoja de coca. Entonces, hablar de industrialización como una posibilidad para comprar toda la producción de hoja de coca que se tiene, eso es jugar con las expectativas de una población. ¿Y qué pasó más bien? Me queda claro qué pasó con esta cantaleta de la industrialización, pero ¿qué pasó más bien con el narcotráfico gracias a esta política de la hoja de coca? A ver, Cristian, yo separaría el tema de Bolivia en dos escenarios. Primero, respecto al modelo boliviano de la lucha contra las drogas, y allí sí, sin duda, ha sido un enorme fracaso, porque Bolivia no solamente es un país productor de drogas cocaínicas como lo es el Perú, sino que lamentablemente Bolivia se ha convertido en una gran plataforma de embarque de drogas cocaínicas que vienen de Perú, que salen de Perú y que salen inclusive de Colombia, porque los controles en los aeropuertos bolivianos son bastante laxos y se han convertido en eso que digo, en una plataforma de embarque para
el transporte, el trasiego de drogas hacia los mercados internacionales, especialmente de Europa. Adicionalmente, como sabemos, desde Bolivia, es que todavía existen hasta el día de hoy un intenso puente aéreo de Bolivia al BRAE, de Bolivia a Ucayali, de Bolivia hasta San Martín, inclusive con avionetas que están trasladando estas drogas cocaínicas del Perú, y desde Bolivia se están reexportando hacia estos mercados de la cocaína. Entonces, en términos de lucha contra la cocaína y el narcotráfico, es un fracaso absoluto. Pero correcto, lo que sí hay que sacar algunas lecciones, Cristian, y es bueno decirlo, es en la comercialización de la coca tradicional. La comercialización de la coca tradicional tiene algunos elementos muy importantes que vale sacar la lección de ella, porque Bolivia ha conseguido tener un sistema que le permite comercializar más de 20.000 toneladas de hoja de coca para el consumo tradicional. Nosotros, a través de NACO, tenemos serias dificultades por el modelo y por el marco normativo que nos imponen, y por un mercado paralelo, por un mercado informal, que es consecuencia de la aplicación del IGB a las operaciones que realiza NACO. Entonces, nosotros tenemos algunas cosas que aprender de ese modelo de comercialización de la coca ilegal. Pero ojo, a veces se desinforma acá en el Perú y se pretende decir que el modelo boliviano es algo así como la liberalidad de cultivar la hoja de coca en la cantidad que uno quisiera tener, es decir, en la cantidad que uno quiera, a libre albedrío de cultivarlas. Eso no es cierto. Parte de este modelo de comercialización de la hoja de coca en Bolivia autoriza al productor cocalero boliviano a cultivar solamente en un cato de hoja de coca. ¿Y cuánto es un cato? Son 2.500 metros cuadrados. No puede cultivar... Eso no existe mayor acá, Rubén. Esa norma no está acá. No, no tenemos esa norma. Es decir, en Bolivia... Ahora, perdón, Rubén, que te interrumpa, porque quiero volver un poco al ministro Barrezuela. Creo que es importante haber hecho ese paralelo, ya que siempre se menciona Bolivia. Y el tema es lo que ha pasado con Devida. ¿Cuál sería ahí la movida? Porque pareciese que, claro, adrede finalmente no lo denuncia sin mayor prueba, ¿no? Con una ligereza total, y finalmente el jefe de Devida renuncia. ¿Cómo te huele esa situación? ¿Qué crees? Porque claro, aquí yo decía, bueno, será ocasión para ver Mirta Vázquez finalmente si es que va a liderar o no. ¿Qué crees que tendría que pasar y a qué crees que se debe esos ataques gratuitos, si se quiere, del ministro del Interior al jefe de Devida o al ex jefe de Devida? Bueno, yo creo que hay una estrategia de demolición contra las instituciones involucradas en la lucha contra las drogas y especialmente en el control de los cultivos ilícitos. Y esta estrategia de demolición tiene el objetivo de copar estas instituciones para empezar a trabajar con el llamado sector cocalero, que es un sector bastante movilizable, como lo sabemos, y probablemente tengan ahí objetivos políticos de su asamblea constituyente y otra serie de temas ya de corte político. No encuentro otra explicación para que un ministro del Interior ataque alevosamente al presidente ejecutivo de Devida, que su único pecado es enfrentar al narcotráfico y a los cultivos ilícitos. Devida, como entidad rectora de lucha contra las drogas, depende de la presidencia del Consejo de Ministros. Y creo que ahora la actual presidenta del Consejo de Ministros tiene la oportunidad de demostrar de lo que ella ha declarado, de que va a seguir trabajando en la lucha contra las drogas, que no se va a expulsar a las agencias antinarcóticos de la cooperación internacional, va a seguir trabajando en el control de los cultivos ilícitos. Perfecto, aplaudimos esos anuncios. Pero resulta que ahora el presidente ejecutivo de Devida, que depende de ella, ha sido atacada alevosamente, arteramente, por el ministro del Interior, que es quien está dando los mensajes en contra de la erradicación. ¿Cuál va a ser la decisión de la primera ministra? Bueno, hay que estar atentos. ¿Va a decidir quedarse con el actual ministro del Interior o con un funcionario público honesto que ha estado trabajando, desde mi punto de vista, de manera eficiente en la institución? Pero qué interesante, qué importante lo que planteas, porque hay una decisión que tomar y estamos atentos a qué decisión tomará Mirta Vázquez para también, en base a eso, conocer un poco cuál va a ser el derrotero de su gestión.
Exactamente, eso es lo que creo que va a pasar. La presidenta del Consejo de Ministros está en una oportunidad de oro para definir las aguas. ¿Seguimos enfrentando al narcotráfico y a los cultivos ilegales o mantiene al ministro del Interior con la lógica y los intereses que ahora los conocemos todos? Rubén, una última, el tema de Bermejo, ¿no? Porque, a ver, viendo la información, a mí me llamó mucho la atención que cuando decide sacar a Bellido, a quien convoca, ya no es a Vladimir Cerrón o a otros, sino convoca curiosamente a Bermejo y a Nájar. Parecía que, claro, Nájar es un alfil de Cerrón, pero parece que Bermejo, si bien siendo también muy cercano a esa ala radical de Perú Libre de Cerrón, tiene un juego propio en las zonas cocaleras. Y habría sido claramente Bermejo quien, no sé con qué cuota de poder, le plantea a Barrezuela y el presidente Castillo acepta. Ese vínculo con Bermejo de Barrezuela, ¿hacia dónde nos lleva? No, porque claro, está con un juicio abierto por vínculos con el terrorismo, está finalmente también el tema del narcotráfico. ¿A dónde nos lleva, el factor Bermejo tan cercano a Barrezuela? A ver, hay dos cosas, Cristian. Primero, recordemos que en el año 2014 el señor Bermejo, Guillermo Bermejo, estuvo en el BRAE encabezando las acciones de fuerza, paralizaciones, bloqueos, etcétera, con un sector radical de los cocaleros del BRAE, oponiéndose a la construcción de un aeropuerto en el distrito de Pichari. Ese aeropuerto iba a ser utilizado, por supuesto, para que los pobladores, los agricultores de la zona saquen sus productos y el BRAE tenga una comunicación más rápida con la capital, con Lima. Y también es cierto, se iba a utilizar ese aeropuerto para que nuestras Fuerzas Armadas puedan evacuar con mayor rapidez a los heridos producto de las emboscadas terroristas. Pero el señor Bermejo encabezó las movilizaciones que se opusieron a la construcción de ese aeropuerto y lamentablemente el gobierno de turno retrocedió y no se pudo construir ese aeropuerto. Me alegra mucho que ahora el presidente Castillo quiera construir un aeropuerto en Pichari. Ojalá nuevamente el señor Bermejo no se lance al campo a oponerse a ese anuncio presidencial. Eso es número uno. Número dos, como te comentaba, el señor Bermejo está promoviendo un proyecto de ley que promete la legalización de todos los cultivos de hoja de coca, es decir, de las más de 50,000 hectáreas que actualmente existen. Ese es el proyecto de ley, ese es el ofrecimiento, la promesa que está haciendo en todas las cuencas cocaleras. Eso, por supuesto, es absolutamente irresponsable y peligroso. Está jugando con fuego. Pero claro, eso no le interesa lo que pase con el país, no le interesa la lucha contra las drogas, lo que le interesa es el juego político al que está involucrando a sectores del campo que siempre han estado sometidos al narcotráfico y al terrorismo. Pero entonces, perdón, para terminar, digamos, Bermejo no tendría un interés directamente en permitir más hoja de coca para que vaya al narcotráfico, sino hacerse ese bolsón político y en esa tarea, pues finalmente las consecuencias de darle una mano al narcotráfico de manera indirecta, pues ocurrirán igual. ¿Cómo es un poco eso? No, lo que pasa, Cristian, es que si desde el gobierno o desde el Congreso, desde un sector del Congreso, se promete con un proyecto de ley que se va a legalizar la hoja de coca, el mensaje al campo es: sembremos coca. Claro. Que no nos van a erradicar y al contrario, nos las van a reconocer, nos las van a legalizar. Entonces, el mensaje no es solamente que voy a legalizar la que ya existe, no, sino que los campesinos obviamente que van a involucrarse en más cultivos de hoja de coca. Correcto. Rubén, pero uno podría pensar, claro, no, o sea, tú lo pintas como de hecho era el argumento de Barrezuela, el tema social, pero esto claramente favorece, o sea, los narcotraficantes deben estar saltando de un pie sabiendo que va a haber más hoja de coca para que ellos finalmente puedan adquirirla para las pozas de maceración, o sea, no sería lógico pensar o tener que investigar, bueno, más allá del tema social y del bolsón político al cual se ha comprometido para llegar no a una situación de poder, no habrá también que investigar si es que el narcotráfico esté detrás de algunos congresistas para justamente financiar este tipo de proyectos de ley que lo que generan es una zona libre del imperio de la ley donde puedan operar mejor.
Cristian, yo me pregunto cuál era la motivación para que el señor Bermejo se opusiera a la construcción de un aeropuerto en Pichal. ¿Cuál era la motivación? Entonces se argumentaba de que iba a ser para el uso de las Fuerzas Armadas. ¿Y cuál era el problema? Nuestras Fuerzas Armadas están enfrentando al terrorismo y al narcotráfico en esa zona. Ok, te pregunto directamente entonces, lo que quería era justamente dejar una zona libre de las Fuerzas Armadas para el narcotráfico, porque eso no tiene nada que ver con lo social. Uno diría las Fuerzas Armadas más bien brindan ayuda social. Exactamente. Bueno, en realidad hay un conjunto de hechos que necesitan ser analizadas en su integralidad y a partir de ahí sacar conclusiones. Y precisamente por eso es que yo os digo que están jugando con fuego al utilizar con las expectativas de un campesino que ha sido empobrecido y sometido a las reglas del narcotráfico y del terrorismo. Se siguen aprovechando de estas poblaciones vulnerables. Correcto. Rubén Vargas, un placer como siempre. Gracias, maestro. Encantado. Buenos días.